mensajes por WhatsApp, ¿verdad? Que es muy concurrido tu día a veces, porque por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, que si eres muy bello, que si no eres, que si que lindo, que cuando pones una foto te mandan por WhatsApp quizás saludos, mensajes, tu esposo, tu esposa, correos electrónicos, correos de regulares del buzón, ¿verdad? Y es maravilloso cuando recibimos cartas, ¿verdad? Por ejemplo, que un hijo está lejos, imagínate, y te diga, voy a ir allá a Estados Unidos. ¿Cómo te sentirías? O un padre o una madre que te manda un mensaje y te dice, la enfermedad ya se fue, ya estoy sano, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Qué tal de recibir un cheque que te mandaron? Tú no sabes. ¿Qué tal aquel mensaje donde dice, aquella llamada que dice, fuiste aprobado en este trabajo, fuiste contratado? Qué maravillosos son esos mensajes, ¿verdad? Una hermana que quizás finalmente tiene su bebé. Todos son mensajes motivantes realmente. Pero ¿qué tal aquellos mensajes que no quisiéramos nunca recibir? Como mensajes de muerte, la muerte de alguien, de un ser amado. No sé si alguno ha recibido ese mensaje y es fatal, no se lo desea a nadie, ¿verdad? Aquel mensaje que te informa quizá que tu cónyuge pues te dice, hasta aquí llegamos, lo dejamos hasta aquí porque quiero algo mejor. O la esposa, hasta aquí quiero dejarlo todo. ¿Y qué tal aquella carta del médico? Aquel mensaje del médico, o aquella llamada que diga, aquella enfermedad que tú creías que no era, pues que era algo pequeño, no es tan pequeño. Aquella carta del banco que dice desalojado. Aquel mensaje del arrendatario que te dice, lo siento, desalojado. Y la Biblia nos enseña que también hubo alguien que recibió cartas terribles, de intimidación terribles, como si viniera de nuestro peor enemigo, y es verdad, viene del mismo infierno esas cartas que nos ponen así de mal. Y la Biblia nos enseña acerca de un momento en la que un rey llamado Ezequías recibió una carta de otro rey muy poderoso llamado Sennacherib. Este rey era el imperio del Medio Oriente de aquel tiempo, lo conocido, era muy poderoso. Era como decir Estados Unidos contra un país muy pequeño que podría ser El Salvador, Israel, así de grande. Este rey, Ezequías, un rey que amaba a Dios, recibió unas cartas terribles y demandó completa rendición para Ezequías y a todo el pueblo. ¿Cuáles son esas situaciones en las que Ezequías se encontró y recibió esas cartas? ¿Cómo estaba Ezequías? ¿Qué hacer cuando el enemigo nos dispara esas flechas, que no solo es una, se vienen un montón, y las guardas? ¿Qué haces con ellas? Las guardas en silencio en tu corazón, te llenas de temor. ¿Qué haces? Y la respuesta de Ezequiel que vamos a estudiar nos revela un secreto que se mantiene hasta el día de hoy, y es llevar esas cartas a la presencia del Dios vivo. Y la historia está en Segunda de Reyes, capítulo 18, 1. Dice que Ezequías hacía lo bueno delante del Señor. Dice la Biblia que él era un rey el padre de Ezequías fue un rey malvado, perverso, un rey que ¿cómo se llama? Condujo al pueblo a la idolatría, sacrificó hijos. Estoy hablando del papá de este rey Ezequías. Sacrificó hasta sus propios hijos, porque él quería impresionar a este rey Sennacherib, grande y poderoso. Lo quería impresionar tanto así que quitó de la entrada del templo, arrancó la entrada solo para impresionar a este rey Sennacherib malvado. Y Ezequías era hijo de este rey malvado. Así que nadie puede decir, yo soy malo porque mis padres fueron malos conmigo. Yo soy malo, fui formado así y así seré porque mis padres, esto y lo otro. No podemos
Ezequías tomó una decisión. Y Ezequías hizo, dice la palabra, lo recto delante de los ojos del Señor. ¿Y cuáles eran las muestras de fidelidad de Ezequías? Revirtió todo lo que su padre había hecho. Él compuso el templo. Estoy hablando ahora de Ezequías, su hijo, el que decidió hacer lo bueno, no hacer lo malo de su padre. No le importó impresionar a este rey. A Ezequías lo que le importaba era agradar a Dios. Y purificó el templo, consagró el templo, restauró la adoración. ¿Qué no hizo? En la diapositiva 3 y 4, ahí tenemos que empezó a reinar muy joven. En la siguiente creo que está. Empezó a reinar muy joven, de 25 años. Así que los jóvenes tampoco pueden decir, los muchachos pueden decir, no, porque yo soy joven, porque yo tengo que disfrutar la vida. Ahora vamos a ver qué significa consagrarse a Dios, no importando la edad. Dice que tenía una característica muy especial: confiaba en el Señor. Confiaba en el Señor. ¿Cuántos ven que este hombre marcaba una diferencia? Amén. ¿Cuántos ven que este hombre marcaba era un rey? Él podía decir, hacer lo que quisiera, pero él marcaba una diferencia, una característica especial. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? No le escucho. ¿Cuántos confían en el Señor? Que en la Biblia, que el cielo diga, tú marcas una diferencia. Aquella hija mía marca una diferencia, porque así dice la Biblia. Característica de Ezequías: confiaba en el Señor. A que llega una situación extrema, confías en el Señor. Llega una enfermedad y tú te mantienes diciendo, confía en el Señor. Vino algo terrible, confía en el Señor. ¿Y cuánto creen que trae resultados positivos creerle a Dios? Amén. Yo te aseguro que si tú eres todo esto que acabo de decir de Ezequías, recto delante del Señor, haces lo bueno, quitas, cortas, porque dice que él cortó altares, derribó toda la adoración, idolatría. Si tú cortas todo eso y empiezas a obedecerlo en todo, tendrás resultados positivos, algo diferente va a pasar en tu vida. Segunda de Reyes 18:7. Mira qué lindo. Y Jehová estaba con él. Tú confías en el Señor, eres recto, lo obedeces, quitas todo, cortas todo por agradarle. Mira, Jehová estaba con él. A donde quiera que salía, prosperaba. ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿Nadie quiere ser próspero? Prosperidad no solo es la economía, son muchas cosas que aún los ricos no tienen. Porque Él es el que da la riqueza que da Jehová, no añade tristeza. Pero mira lo que hizo, se negó, dice, él se rebeló contra el rey de Asiria, este hombre Senaquerib, y dice, no le sirvió. Gracias. No le sirvió. Entonces, ahí le empezó, porque mire, el tributo era una manera de reconocer la autoridad. El padre sí había reconocido la autoridad de este hombre, pero este hijo, Ezequías, no lo hizo. ¿Sabe por qué reconocían la autoridad militar? Porque no querían un ataque a su ciudad. Entonces el padre sí se doblegó, pero el rey Ezequías, aquí le empezó todos los problemas. No quiso ser sometido, quiso independencia política, porque él confiaba en el Señor. No le importaba si me atacan, que me ataquen, yo no le voy a pagar tributos, quiere decir impuestos. Entonces, ahí le empezó el problema. Pero usted no vaya a salir de aquí diciendo, pues yo no voy a pagar los impuestos a la IRS, ¿verdad? Ese no es el punto. Aquí el punto sí era que este rey Senaquerib quería humillar a los pueblos, cobrándole fortunas. No es que eran impuestos, poco, eran fortunas. Y ya va a ver usted qué fue lo que haría mal Ezequías para que le empezara a venir toda esta batalla tan horrible que se le vino, esta gran prueba. Nada, él no hizo nada malo. La Biblia dice que Jehová andaba con él. ¿Qué hizo mal? Nada. A veces nos vienen cosas muy fuertes. Buscamos al Señor y adoramos y salimos bendecidos y viene una gran prueba. ¿Qué hice de malo, Señor? No has hecho malo. Pero le pasó a José, le pasaron a todos aquellos grandes hombres de Dios. Hay tantas historias en la Biblia. Al mismo Jesús, siendo bueno, sin pecado, le vino una gran prueba. Llegó ese momento donde él sintió que podía sucumbir en el Getsemaní. No estaremos exentos de batalla, hermano.
Nadie te engaña diciendo, ven al Señor y nunca más todo será color de rosa. No, necesitamos ser formados. Y al rey Ezequías se le levanta el enemigo de esta manera impresionante y empieza este rey a atacar las ciudades. Fortificadas quiere decir que tenían muros grandes, y este rey poderoso empezó a derribar a todo Israel, todas las ciudades, y las iba conquistando. La Biblia dice ¿cómo se llama? Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Fíjense, al ver que tenía 200,000 cautivos, ya era una inminente guerra la que él tenía encima. ¿Y sabe qué le mandaba a decir Ezequías? Ahí está. Le dice, yo he pecado, si tú te retiras, ahí abajo, te pagaré cualquier tributo que exija. O sea, ya empezó a temblar un poco. Te pagaré lo que exija. Así que el rey, mire lo que le exigió, un pago de más de 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. ¿Cuánto es eso en este tiempo? 74 millones de dólares. ¿Qué harías en un momento donde te están diciendo que tu vida y tu familia y toda tu ciudad está en peligro y que tienes que pagar 74,000 millones de dólares actuales? Con un ataque total. Él estaba pidiendo, esto no lo estaba pidiendo cualquiera, lo estaba pidiendo que alguien que tenía un armamento para eliminarte así en 5 minutos. 75,000. ¿Y sabe qué hizo Ezequías en la siguiente? Reunir esa cantidad. Trató de reunir, usó toda la plata que estaba guardada en el templo. ¿Sabe qué empezó a hacer? A raspar las puertas, porque las puertas estaban cubiertas de oro del templo. Empezó a raspar los marcos de las ventanas, de donde fuera, para sacar esta cantidad de dinero. Era una inmensa fortuna. Todo lo que su padre había derribado, este rey Ezequías lo había vuelto a poner bonito el templo, pero tuvo que hacer eso, raspar y darle. Y es tremendo, porque era un hombre que amaba a Dios, dice su palabra, que obedecía a Dios y que servía a Dios. Así que todo lo que tenía en un día se le fue. Yo no sé si a usted le ha pasado, espero yo que no, a mí me pasó. En un día lo perdí todo. En unos pocos días lo perdí todo lo que yo creía que había construido, todo es todo. No fueron 74 millones, pero este hombre perdió, en un día quedó en la calle. Y tenía que, qué feo, aquello que te ha costado tanto, tener que entregárselo a un banco, tener que entregárselo a un rey malvado, siendo tú haciendo lo bueno, queriendo agradar a Dios, que es lo que le estaba pasando a Ezequías. Así el enemigo nos quiere dejar en la calle, arruinados, destruidos, quitarte a tus hijos, quitarte a tu esposo, tu esposa, que nunca tengas familia. Y Ezequías recibe las cartas porque ya el enemigo lo tenía, mira, rodeado. Aparte de estos 74 millones, le llega la factura de 74 millones, y entonces dice que lo empieza a sitiar. Ezequías se enteró de que Senaquerib, esta no está ahí porque es crónica, se dirigía también a Jerusalén con el propósito de atacarla. Ya lo tenía encima, aparte lo tenía encima. Él empieza a tener temor del daño físico. Ya estaba sitiado a las puertas de Jerusalén. ¿Cuántos saben que invertir en Asiria? Este rey era un rey de Asiria, que es tipología del mundo. ¿Cuántos saben que invertir en el mundo, en Asiria, siempre Asiria va a querer más? ¿Cuántos saben que cuando tú inviertes en el mundo, voy a darle más tiempo al trabajo, el diablo siempre va a querer más? Porque ¿sabe qué le pasó a este rey? No me importaron los 74 millones que el pobre rey, no sé con qué estrés pudo haber reunido. ¿Con qué estrés pudo haber reunido esos 74 millones? Pero dice que el rey Senaquerib quería más, regresó. Y cuando no sirves a Dios y sirves a otra cosa, siempre van a exigirte más. Te exige el jefe te va a exigir más. Venga los domingos. Y le das más y más y más y no te va a dejar en paz. Yo tuve un jefe así, que era terrible, que apenas me veía salir a las 7 de la noche y empezaba a llamar al guardia que regresáramos todos a seguir trabajando. Era demasiado excesivo con el trabajo, pero ¿sabe qué? No era yo la que no estaba dándole a Dios lo que tenía que darle a Dios, el tiempo. Entonces me exigía
Y usted diría, bueno, el rey Ezequías diría, hasta aquí llegó todo, yo ya le pagué. Pero dice el versículo 17 que el rey de Asiria envió contra Ezequías a un gran ejército. Mira, mandó 3 funcionarios, eso era guerra inminente. Mandó al jefe de Estado, mandó al vicepresidente, mandó a los funcionarios altos de este rey. Y dice que el comandante en jefe llegó, era una declaración de guerra. Y me imagino que Ezequías diría, ¿y yo qué más le voy a dar si ya no tengo más nada? Dice la historia que el rey Ezequías, y esto es verídico, que también, es decir, él construye un acueducto, ahí está la imagen. Fíjate que él dice que esta es una obra de ingeniería muy impresionante, de las más notables de la antigüedad, porque en el medio de ese estrecho todavía al día de hoy existe, se llama el acueducto de Ezequías, pero también es conocido como el estanque de Siloé, donde Jesús sanó un ciego. Y sabe que cuenta la historia tan maravillosa, que en medio de ese estrés que estaban viviendo, porque fueron años, para todo esto fueron años, dice que un grupo empezó desde un extremo y el otro grupo empezó desde el otro extremo, y que llegaron a un punto tan preciso donde se encontraron los grupos de trabajadores, donde empezaron a cavar la roca. Y dice que cuando llegaron a ese punto y se encontraron así, en ese punto tan preciso, escribieron unas tablas que al día de hoy existen en un museo en Estambul. Fue impresionante, pero ¿sabe qué? El rey de Ezequías manda hacer este acueducto para que hubiera agua en toda la ciudad, que no importaba si los atacaban, ellos podían sobrevivir y tener agua. Pero ¿sabe quién estaba a punto de encontrar este acueducto? El rey Sennacherib. Dice que estaba sitiado, dice que se pusieron en posición de batalla junto al acueducto que pasa debajo de la ciudad. Y estaba por darse cuenta que ese acueducto, ¿qué iba a pasar? Si el hombre se daba cuenta que había un acueducto, ahí iban a caer rendidos. Y en el versículo 19 dice que los asirios mandaron a llamar al rey Ezequías y toda una armada contra él. Entonces Ezequías manda a sus 3 funcionarios y le dice, fíjate lo que le dice, mira cómo el enemigo quiere, trabaja mucho la psicología, la identidad tuya, la autoestima tuya. Le dice a estos 3 funcionarios, a los 3 funcionarios del rey Ezequías, dile a Ezequías, no el rey Ezequías, dile a Ezequías que el gran rey, mire cómo juega con la identidad, dígale al gran rey Ezequías, porque es que le estaba, Sennacherib, porque le estaba diciendo a Ezequías que tú ya no vas a ser rey dentro de poquito, ¿verdad? Lo que le transmitieron en ese mensaje fue, ¿qué confianza es esta? ¿En qué te apoyas, Ezequiel? Como quien dice, ¿qué te pasa? Ya te tenemos sitiado, te quitamos todo el dinero. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te entregas? ¿En qué confías? ¿Qué te da tanta seguridad? Es el mensaje. Era una guerra de palabras. Era y este cuestionamiento no es nuevo. Al día de hoy el Señor, el enemigo, te pone esa duda, te susurra. ¿De verdad confías en Dios? ¿De verdad confías? ¿De verdad piensas que vas a resistir? ¿De verdad? ¿No ves palabras vacías en lo que te dice el apóstol? ¿O le mete a alguien decirte a ti? Nadie te oye. No tienes fuerzas. ¿Por qué le crees a Dios? ¿Por qué crees en esta palabra que el apóstol te da? En este concepto. El enemigo conoce nuestras debilidades y sabe que humanamente no tenemos recursos ni físicamente fuerzas suficientes para vencer. Pero lo que ignora y lo mantiene y pretende ocultar es que nuestra confianza no está en números. Nuestra confianza no está en nuestra fuerza. Nuestra confianza no está en ejército ni en estrategia, sino en el Señor Todopoderoso. Amén. Ahí está nuestra confianza. Cada vez que enfrentas un ataque, escucharás. ¿En qué confías? Ahora, si confías en tu propia opinión, en tu sabiduría, caerás. Si confías en tus recursos, no serán suficientes, caerás. Confías en tu esposo, caerás. Confías en tu esposa, caerás. Confianza no de creer en lo que te está diciendo, sino apoyarte, que si esta persona deja de existir, tú no vas a poder vivir. Confías en tu jefe,
Y mira lo que le dice, porque la fe no es una palabra vacía. En otra versión, esa no la tengo ahí, dice: ¿acaso crees que simples palabras, le decían estos hombres, pueden sustituir? O sea, estaban psicológicamente ya derribándolos, sin haberlos atacado todavía. ¿Acaso puedes sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Mira la respuesta en el 21. He aquí que confías, oiga, en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Estaba diciendo, no confíes en Egipto, porque Egipto se prestaba a ayudar a ciertas ciudades que eran atacadas por este rey. Pero ¿saben qué está diciendo cuando dice báculo de caña cascada? Significa algo frágil, algo roto, engañoso, que parece fuerte, pero realmente es débil. ¿En qué se apoya? Dice que ese báculo, si alguien se apoya en él, en lugar de sostenerlo, lo hiere. Egipto prometía ese apoyo militar. ¿Cuántas veces buscamos apoyo en Egipto? ¿Cuántas veces buscamos apoyo, consejo en el mundo, consejo en hombres, en palabras, en la riqueza, que no tienen la capacidad de sostener? A veces confiamos en gente que en un momento dado te pueden ayudar, pero después ya no tienen capacidad para ayudarte y terminamos más heridos. Eso significa báculo, el báculo de Egipto. Y mira la confusión que el enemigo quiere hacer. ¿Crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? El emisario de Sanarequip estaba burlándose de la fe. Así, porque el enemigo distorsiona la realidad, queriendo hacer que el hombre de Dios, que Ezequías, se había equivocado en quitar todo, en adorar a Dios, en levantar el templo. Lo que era la obediencia, el enemigo lo transforma en un error. Y quiso hacer creer al pueblo que Dios estaba enojado con el rey Ezequías y por eso les estaba pasando esto. ¿No ves que el consejo no fue de Dios? El consejo que te dio el apóstol no fue de Dios. Empieza a meterte la duda contra el siervo. El enemigo no negó a Jehová, sino que presentó una visión torcida de lo que era adorar. Ahí es lo que le está diciendo ahí. Y muchas veces cuando tú decides quitar altares de tu corazón, gente tóxica, prácticas que no agradan, el enemigo va a intentar convencerte y decirte: ¿no será que es un error lo que estás haciendo? ¿De que te estás equivocando? No es tan malo, puedes beber, no es tan malo. El enemigo se va a meter constantemente. ¿No será que te equivocaste en obedecer? Y la respuesta debe de ser: no, porque he puesto mi confianza en el Dios vivo y solo a Él adoraré. Mi confianza está puesta en el Dios vivo y solo a Él adoraré. Y va a traer el enemigo todo tipo de confusión a tu vida. En el 25 dice que decían que Jehová mismo les había enviado. Imagínate, el pueblo malo, malvado, estaba diciéndole al pueblo del Señor: es que Jehová me mandó a destruirte. ¿Cómo usted se imagina que Jehová va a decir: ve y destrúyela, ve y destruye a mi hijo? Pero eso era lo que el enemigo les estaba diciendo. Es porque Dios está en contra de ustedes. ¿Y cuántos saben que Dios no nos quiere destruir? Porque el enemigo estaba vociferando eso, que Dios quería destruir. Así que el versículo siguiente ellos empiezan a gritar. Imagínense de forma general, un vicepresidente, un funcionario en la puerta de la ciudad, empezaron a vociferar. Y los hombres de Dios le empezaron a decir: háblanos en arameo, porque nosotros lo entendemos bien. No nos hables en hebreo, porque la gente va a escuchar y se va a amedrentar. Claro, lo tenían en la puerta y la gente no se daba cuenta. Y le dice: sobre la muralla. Y no queremos que la gente se asuste. Mira quiénes estaban sobre la muralla. Mira, los primeros que estaban hablando con los funcionarios del rey Sanarequip eran tipología de los líderes, tipología de los pastores, tipología de los profetas, los que están en la primera línea. El enemigo quería atacarlo, el enemigo quería confundirlo, el enemigo quería amedrentarlo, pero él no se queda solo ahí. Él avanza y dice: sobre la muralla. Ahí estaban otros, y los otros eran los atalayas. También el enemigo quería vociferar estas palabras,
entraran en pánico, porque el enemigo quiere que todo el mundo escuche sus amenazas. El diablo sabe que es peor el miedo colectivo que el miedo individual. Los ministros entendieron que si el pueblo oía esto, se iban a desmoronar. Y a veces queremos, ¿sabe qué? Ocultar nuestras batallas en silencio. Que Dios trabaje, pero ahí en lo oculto. Y Dios lo permite. Y Dios permite que se exponga. El conflicto se hizo público. No para derrota, sino para que fuera un testimonio de victoria. Que vieran que todo lo que el enemigo estaba vociferando iba a quedar en derrota. ¿Y cuántas veces hemos querido esas luchas espirituales ahí en secreto, que nadie se entere? Pero Dios siempre va a exponer muchas batallas para que haya una intervención divina y todos puedan ver la gloria de Dios que está en ti. Que el Señor está contigo y que se diga: y Jehová estaba con él. Y estos malvados, después de esta súplica, arreciaron más. Tendrán hambre, tanta sed. Era lo que el enemigo les estaba diciendo, que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. ¿No se amedrentaría humanamente una persona que le estén diciendo esto? Era una guerra psicológica, doblegar la moral antes de ser atacados. Y el enemigo te va a intimidar con imágenes de desesperación en tu cabeza. Te va a decir que tu futuro es eso. Te vas a quedar en vergüenza, en miseria. Te va a exagerar la batalla para debilitarte la fe, porque empieza a debilitarte desde aquí. Y el lenguaje del diablo siempre va a ser humillante. Gente, mensajes que te van a hacer sentir con una autoestima baja por sus palabras, porque él es humillante. Y es lo que quiere, bajar nuestra autoestima. Y la palabra del enemigo siempre te va a hacer sentir que no hay salida para ti. No hay salida. Todo va a acabar en vergüenza. Y oigan las palabras del gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Jehová no puede ni podrá eliminarte de mis manos. Era lo que gritaban en alta voz. Y el verso 30 les decía: no dejen que Ezequías los persuada de confiar en el Señor. ¿Y saben qué? Empezaron las ofertas. Estos enemigos empezaron a decirle, en otras palabras: en vano has hecho lo correcto. En vano, ha sido en vano todo el sacrificio, todo lo recto que has hecho ha sido en vano. Hagan las paces conmigo, les decía el enemigo, ríndanse. Mira la oferta. Ahí le dice, de este modo, no en la otra. De este modo, ahí. No le hagan caso, Ezequías. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo, cada uno, mira, podrá comer de su brillo y de su higuera y beber de su propio pozo. Le empezó a decir que iban a tener una tierra de olivos, de aceite, de miel. Y le dice: viviréis y no moriréis. Mira lo que el enemigo empieza a decirte: deja de estar aquí en esta tierra. Porque en otras palabras le está diciendo: donde está Siria, ahí hay victoria. Los llevaré al mismo país donde ustedes han comido leche y miel. Les estaba ofreciendo un palacio, pero ¿saben qué? Todo era espejismo. Todo era porque el enemigo es un engañador. Y le dice el 33: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Empieza a trabajar con el pasado, a mostrarte gente que le fue mal, gente que de la misma enfermedad falleció, y te empieza a decir a ti que tú también vas a acabar. Que gente que ha caído, que ha fallado, gente que ha quedado postrada, y te va a intentar engañar y ponerte de tu mismo pasado para que no creas, para decirte que vas a quedar igual. ¿Cómo vamos a responder nosotros en el día de la aflicción? ¿En cómo respondemos nosotros en la aflicción? El pueblo, dice su palabra, permaneció en silencio. Ni una sola palabra, porque es mejor callar. El rey les había ordenado, mira qué obediente el pueblo, de quedarse callado, que no respondieran palabras necias, que no se pusieran a pelear ni a discutir. Pero obviamente esta amenaza trajo mucha aflicción para ellos. Y dice que los funcionarios, los líderes, los pastores, los profetas, todos los maestros, los evangelistas, dice que empezaron a rasgar sus ropas. Y dice que rasgaron sus vestidos, porque la palabra del enemigo pesaba como flechas cuando ellos escuchaban todas las amenazas del rey.
Y empezaron a decir, rasgar sus vestidos, quiere decir no tenemos más fuerzas para enfrentar esto. El problema era mayor que toda capacidad humana. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que sus problemas son mayores a su conocimiento, a su vista? ¿Y sabe cuál fue el paso correcto que hicieron? Llevar la carga al rey, que es Dios. Pero en este caso fueron donde el rey Ezequías. No se quedaron con el dolor, no se quedaron en silencio, no se quedaron a llorar. Ezequías a su vez llevaría el problema al rey de reyes en oración. Así que cuando escucha amenazas, diagnóstico, es normal sentir angustia y rasgar el alma. Es normal. Pero lo importante es que lo que hacemos después es no hundirnos en la desesperación. Debemos llevar esas palabras al lugar correcto, a los pies del Señor, que es el que tiene la última palabra de lo que sea que te esté pasando. Y el capítulo 19 dice, mira la reacción de Ezequías cuando el rey Ezequías escucha esto, también se viste de luto. Y dice, este día de angustia, represión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y dar a luz, y la que da a luz no tiene fuerza. Mira hasta qué palabras salían de él. Se fue al templo y llamó a los sacerdotes y díganle, vayan donde el profeta Isaías, porque Isaías estaba vivo en ese tiempo, y díganle que ore por nosotros. El rey, rasgando su alma, le dijo, díganle que ore por nosotros. Y cuando llegan donde Isaías, le cuentan todo esto. ¿Y sabe qué quiere decir? Una mujer que está a punto de, dice, hijos que están a punto de nacer y no tienen fuerza para dar a luz. Una mujer lista para dar a luz, pero sin fuerza. Muestra la sensación de debilidad en medio de un día crucial, un momento crucial. Y refleja que estamos a punto de un milagro. Lo voy a decir otra vez. Estamos a punto de un milagro, pero sentimos que ya no tenemos fuerzas para esperar. Así estaban ellos. A punto de un milagro, pero no tenían fuerza para esperar. Yo no sé cómo ha venido tú hoy si estás así. El enemigo va a gritar blasfemia. El pueblo, a veces estamos sin fuerza, pero el Espíritu Santo viene y nos inyecta. Y lo que parece un parto imposible, algo que no va a vivir, que no va a nacer, va a dar a luz a propósitos en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Va a dar a luz a propósitos en tu vida. Va a dar a luz a propósitos en tu vida. El Señor lo hace y lo hará. Cuando los funcionarios llegaron, dice que Isaías les dice, profeta Isaías le dijo, dígale al rey, no temas. ¿Te imaginas tú con un problema semejante, con estos pocos de cartas del banco, de divorcio, de todo, de enfermedades? Y vengas donde el apóstol te diga, no temas. ¿Cómo se sentiría? Humanamente, no temas, está bien, no temas, pero te va a dar con las cartas, no temas. Y ellos fueron donde el rey Ezequías. ¿Y qué dijo? Y Ezequías, ¿qué dijo el profeta? Esperando una palabra, una estrategia militar. ¿Y qué le dijo? Le dijeron a Ezequías, dice que Isaías que no tema. Dice el Señor que simplemente no temas. Y entonces, después de ese no temas, ¿sabe qué pasó? Una vez más, el rey de Asiria arreció. El Señor muchas veces nos dice en su palabra, en la palabra que nos da, no temas, no temas. Y el enemigo arrecia para que tú doblegues más tu fe. Y empieza a decir, tu final será lo peor. Dice el capítulo 19, versículo 10, no dejes que tu Dios, oiga, ya Dios dijo, no temas, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe. Esa no temas. Tienes que temerme a mí, porque yo he matado y he hecho esto y lo otro. Escaparás tú, le dice. Escaparás tú. Usa ejemplos de derrotas ajenas para sembrarte la duda, para ponerte mal, miedo. Todos cayeron. Mira, todos cayeron. ¿Escaparás tú? ¿No caerás tú? Pero ¿sabe qué? Las otras naciones que habían caído era porque no tenían al Dios vivo que usted y yo tenemos. Al Dios vivo que se dice no temas. ¿Y sabe qué hizo? Y este es el mensaje central. ¿Qué hizo Ezequías? Dejó de estar pidiendo oración. Está bueno que pida oración, pero él dijo, no, esto no puede quedar así. Tomó las cartas en el versículo 14, capítulo 19, subió al templo y las extendió delante de Jehová. Le dijo, Señor, estas amenazas no son contra mí,
son contra ti, se están burlando de ti. Ya había pedido oración, pero no se trata de pedir oración, porque usted puede venir y oro por mi hijo, y ora el apóstol, los pastores, oramos por su hijo, pero ¿sabe qué va a pasar? Seguiré orando por otra persona. No va a ser la misma oración con pasión por tus hijos que la que haga otra persona. Entonces, él empieza a orar, le extiende las cartas, no escondió la amenaza, le dice todo, pero mira lo primero que ora. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana hagamos. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, empezó a exaltar el nombre del Señor, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos. ¿Por qué nosotros cuando estamos en la alabanza, en la adoración, le incitamos tanto? Que diga, que hable, que alabe, que bendiga a Dios. Él sabe tus problemas, Él sabe lo que estás pasando, pero Él quiere exaltación, una verdadera exaltación. Y lo que dice: tú hiciste en el cielo y la tierra. No comienza con sus necesidades, sino con la exaltación al Creador. Y después le dice: sálvanos, para que sepan todos los reinos que tú eres Dios. Él lo está pidiendo para su seguridad personal, sino que la gloria de Dios fuera reconocida en medio de las naciones. Y le dice, y quiero decirle algo: si usted está pasando una situación terrible, con muchas cartas de intimidación, vaya y lee el profeta Isaías. El no tema va a estar por todos lados. Y sigue orando Ezequías: Dios mío, mira, Senaquerib ha insultado al Dios viviente y a decirme que yo no creo en ti, que no avance, que no luche. Sálvanos. Y el 20 dice: así dice el Señor, Dios de Israel. ¿Cuántos quieren que el Señor te diga: así dice el Señor, Dios de Israel? Por cuanto me has rogado, una vez más, me has rogado, no es pedido oración, me has rogado respecto a Senaquerib, rey de Israel, te he escuchado. ¿Cuántos creen en un Dios que escucha? A un Dios que dice: clama a mí, yo te responderé, pueblo. Porque queremos respuestas sin clamar, queremos respuestas sin pedir, y perdemos batallas constantemente a veces por no luchar en oración, por no ferrarte. Yo siempre que veo a alguien en un tema, en una situación límite, le digo: ora 24/7, a cada momento, ten ahí la oración, camina, vas al baño, donde sea. Eso es clamar. Yo te he escuchado y lo declaro, dice el Señor. La otra: declaro esto acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa. ¿Cuántos pueden decir conmigo: no entra el enemigo a mi casa? No entra el enemigo a mi casa, a mi familia. No entra esta iglesia, no entra Sarasota, no entra el enemigo, no entra ni una sola flecha, ni una sola acechanza, ni una sola maquinación. Lo declara el Señor, porque el Señor le dice: es aquí que yo pondré en él un espíritu como de confusión, y oirá un rumor y volverá a su tierra, porque por ese camino que entró, por ese mismo camino saldrá, por ese camino que vino la enfermedad, por ese mismo camino saldrá, por ese mismo camino que entró el engaño, la tristeza o la bancarrota, por ahí también saldrá. Por el camino que entró la desilusión, la traición, por ahí también saldrá. Amén. Yo, el Señor lo afirma, dice que en esa misma noche, diga, esa misma noche, vamos, esa misma noche, el ángel del Señor. ¿Quién fue? El ángel del Señor, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque el Señor está acampando ahí todo el tiempo a tu alrededor. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185 hombres. Y aconteció que quedaron solo los cadáveres, porque es que el Señor pelea por el justo. El Señor pelea porque el que le agrada, porque el que quiere agradarle, porque el que quiere, porque ve la intención de tu corazón, por aquel que confía en medio de la adversidad. Y así verás esta mañana a tus enemigos caer. Verás cadáveres de enemigos. Y no estamos hablando de gente física, sino de espíritus del mal que te quieren destruir. Y esto será por señal: comeréis este año. No se ha acabado el año. Comeréis este año lo que nace. Dice
De suyo y el segundo lo que nace de suyo, y el tercero sembraréis y segaréis, plantaré piña y comeré su fruto. Y lo que hubiere quedado en la casa de Judá, el Señor dice, eso que te habían ofrecido, te lo duplico, te lo triplico. Y en el verso 33, entre el verso 33 y 36, habían pasado muchos años. No es que pasó, después de ahí enseguida el Señor contesta, pero la profecía de que ese enemigo, Senaquerib, iba a morir, no pasó en esa noche, él quedó vivo. Y seguro la gente decía, pero el Señor había dicho que había prometido que él seguiría, pero llegó ese día. Aconteció en el 38 que mientras adoraba el rey Senaquerib, el poderoso rey Senaquerib, dice que sus hijos lo mataron a espada y huyeron de la tierra y reinó en su lugar. Los hijos lo mataron. Lo que hacían los otros por él, lo mataron a él sus hijos, le entregaban los hijos a él y a él lo mataron sus hijos. Porque si haces lo correcto delante de Dios, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Quita, quiebra, estorba, arranca, ídolos, lo que sea que tengas que hacer para tener esta buena voluntad. Aunque venga Asiria será derrotada. Yo le vengo a decir, no venga a leer, no se dedique ni pierda tanto tiempo en leer tanto las cartas del enemigo. Porque todo lo que el enemigo va a decir a tu pensamiento es mentira. Todo lo que el enemigo va a poner en la boca de otras personas va a ser para humillarte. Esas intimidaciones son dardos. Fíjate, te puede amenazar de un daño físico también, meterte miedo, y entonces ya tú no sales a la calle. Yo conocí a alguien impresionante, una mujer de Dios, de fe, pero tenía pánico de salir a la calle. Tenía pánico, a esa mujer le daba pánico salir al portón siquiera. Le entró un espíritu de temor, pero todo empezó aquí. Todo empezó en la mente, porque le empieza a ponerte los sufrimientos pasados y te empieza a decir, estás en un país que no conoces, no vayas, no te muevas, estás ahí estático. Y el enemigo nos hará emocionalmente inestables. Un día sí, alabamos a Dios, otro día no, y nos hará pensar que Dios está en contra tuyo, como le hizo pensar al pueblo, que no habrá salida, que no hay más solución. Y es más fácil meterte tú a pedir ayuda que tener fe a veces. Entonces, ¿qué hizo al final él? Recapitulando, demostró su fe, Ezequías, al ir al templo. Demostró su fe al consultar al profeta de Dios. ¿Cuántos antes de hacer algo consultan al profeta, consultan al apóstol, consultan a Dios? Oran para que Dios le dé una respuesta. No se mueven sin la voluntad del Señor. ¿Cuántos hacen eso? Eso es lo que hacía Ezequías. Demostró su fe al confiar en el Señor y ser independiente de otros pueblos. En su oración, Ezequías no pidió venganza por ofensas personales. Pidió venganza porque se habían burlado del Dios vivo. ¿Cómo demuestras tu confianza? Viniendo al templo, viniendo a buscar al Señor, consultando en su palabra. Y el pueblo no terminó comiendo estiércol como el enemigo les había dicho. No comenzó, no bebió su propia orina como el enemigo les decía. Terminó celebrando la victoria del Señor. Y el pueblo alabó al Señor. Porque a veces nos distraemos y el enemigo es experto en eso. Y cuando el enemigo venga a decirte, vas a terminar en ruina, en miseria, en vergüenza, yo quiero que usted diga junto conmigo, yo soy tu proveedor. El Señor te dice, yo soy tu proveedor, tu sustento y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Póngase de pie. El Salmo 54 dice, ven con tu poder, oh Dios, y rescátame. Yo no sé si tú tienes cartas del enemigo, pero mira las cartas que Dios trae. Los mensajes de Dios te traen paz, prosperidad, bendición, paz, gozo y sobre todas las cosas, libertad. Toda cadena. El Salmo 54 dice, rescátame. Tú puedes hacer esta oración hoy. Si quieres ver algo diferente, adora a Dios primero. Exáltale. Dice, tú eres más grande que toda situación. Escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mis ruegos. Pues me atacan desconocidos, gente violenta, trata de matarme. No les importa, Dios, en lo más mínimo.
poco, pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que me prometiste, se acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre, porque bueno, Señor, pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar. Traiga esta mañana. Los pastores, por favor, me ayudan a orar, que todos tenemos situación. Traiga sus diagnósticos, traiga las cartas simbólicamente, toda carta, lo que sea, enfermedad, falta de trabajo, pensamientos de suicidio, lo que sea, lo que diga el médico, traiga